¿Crees que un cuestionario puede revelar lo más íntimo de una persona? ¿O necesitas algo más personal? Vivimos en una era de datos, gráficos y estadísticas. Pero en sociología hay preguntas que no se pueden responder con números. Preguntas como: ¿qué significa ser mujer en un contexto patriarcal? ¿Cómo se vive la pobreza desde adentro, no desde el Excel? ¿Qué siente un joven que migra solo a otro país? Para responder esas preguntas, necesitamos ir más allá de las cifras. Y ahí es donde entra la entrevista en profundidad. Como afirman Taylor y Bogdan, la entrevista en profundidad es una conversación con un propósito. Pero atención, no es un interrogatorio. Es un espacio donde el entrevistado puede expresarse libremente, sin el límite de opciones cerradas. En otras palabras, no buscamos saber cuántas personas piensan algo, sino por qué lo piensan, qué historia hay detrás de esa opinión y cómo esa experiencia se construyó socialmente. Y eso, precisamente eso, es lo que vuelve tan poderosa a esta técnica cualitativa. Porque cuando una persona te abre su mundo interior, no estás recogiendo un dato. Estás accediendo a un universo de significados. Y eso para una mirada sociológica es oro puro. ¿Qué pasaría si pudieras entrar en la mente de alguien por una hora y salir con una visión completamente distinta del mundo? Eso es exactamente lo que puede lograr una entrevista en profundidad bien hecha. Cuando hablamos de entrevistas en sociología, no nos referimos solo a hacer preguntas. Hablamos de generar un encuentro humano, una experiencia compartida donde el investigador escucha sin juzgar y el entrevistado se siente comprendido. El sociólogo Norman Denzin lo resume de forma brillante. La entrevista cualitativa es una performance emocional donde el yo se construye frente al otro. Y es que durante la entrevista, el sujeto no solo responde, se narra, se interpreta, se presenta ante nosotros. Nos habla de su identidad, de sus heridas, de sus sueños, de lo que calla cuando llena una encuesta. Imagina que estás investigando sobre discriminación racial. Una entrevista en profundidad no te dirá solo que alguien ha sido discriminado. Te contará cómo fue, quién lo hizo, qué sintió, cómo eso marcó su vida. Es ese nivel de detalle, de profundidad emocional y simbólica, el que transforma una entrevista en un recurso sociológico de altísimo valor. Porque no solo queremos saber qué pasa, queremos saber cómo se vive lo que pasa. Y para eso, necesitamos algo más que un formulario. Necesitamos empatía, escucha activa y las preguntas correctas. ¿Sabías que en la mayoría de los estudios cualitativos en ciencias sociales, la entrevista en profundidad es la técnica preferida? Para abordar fenómenos complejos como migración, discriminación o identidad, necesitamos métodos que capten significados profundos desde la perspectiva de las personas. Las encuestas no bastan. Aquí es donde las entrevistas, en profundidad, toman protagonismo. Un análisis que abarcó desde 1996 hasta 2019 mostró que la entrevista es, con diferencia, el método más común en la investigación cualitativa, prevaleciendo sobre técnicas como grupos focales, estudios de caso o etnografía. Además, se observó que la prevalencia de este método ha aumentado de forma significativa en numerosas disciplinas, lo que subraya su valor creciente en el análisis social actual. Estos números no son una mera curiosidad, son una declaración. Si la entrevista en profundidad es tan central para quienes estudian lo social, ¿por qué no debería serlo también para ti como sociólogo? ¿Será por su capacidad para adaptarse a contextos cambiantes? ¿Por el modo en que permite descubrir tensiones no previstas desde un enfoque cuantitativo? Y lo mejor es que estos resultados no solo son parte de bases de datos abstractas. En estudios sobre migración, inclusión urbana o construcción de identidad, esta técnica brilla porque hace visibles voces que los números no captan. ¿Cómo se estudia el machismo, la exclusión o la violencia? Desde la voz de quienes lo viven todos los días. Una de las grandes fortalezas de las entrevistas en profundidad es su capacidad para darle rostro y voz a los fenómenos sociales. No trabajamos con casos, sino con personas, con historias, con experiencias vividas que desafían nuestras hipótesis y abren nuevas preguntas. Ejemplo 1. Género y violencia simbólica. Una investigación realizada en Columbia Universidad Nacional exploró la violencia simbólica en mujeres empleadas del servicio doméstico.
Mediante entrevistas en profundidad, las investigadoras no solo recolectaron testimonios, reconstruyeron trayectorias de vida atravesadas por la clase, el género y la etnicidad. A veces siento que soy invisible en esa casa, aunque paso más horas ahí que los propios dueños. Fragmento de entrevista. Este tipo de hallazgos no se obtienen con una escala de Likert, se obtienen escuchando con atención, desde el respeto, y permitiendo que la subjetividad se exprese con libertad. Ejemplo. 2. Juventud, exclusión y criminalidad. Otro caso potente. Una tesis de sociología urbana en Chile usó entrevistas en profundidad con jóvenes pertenecientes a bandas barriales. Lo interesante es que los jóvenes no se autodefinían como criminales, sino como protectores del barrio. Las entrevistas revelaron cómo las narrativas de pertenencia, respeto y supervivencia construyen una lógica interna distinta a la que los medios suelen mostrar. Aquí uno no está porque quiere hacer daño, está porque el barrio te necesita firme. Entrevistado, 19 años. Estos ejemplos muestran cómo la entrevista en profundidad desmonta prejuicios y humaniza la investigación sociológica. El sociólogo Michael Burawoy lo explica con precisión. El método cualitativo no solo observa al sujeto, se involucra en su mundo. Esto es lo que convierte a esta técnica en algo más que una herramienta. Es una forma de mirar y de estar en el mundo como investigadores sociales. ¿Te das cuenta? La entrevista en profundidad no solo recolecta datos, reconstruye mundos, rompe estigmas, visibiliza voces que normalmente no son escuchadas. ¿Qué hace que una entrevista falle, incluso si preparaste buenas preguntas? Muchas veces creemos que hacer una buena entrevista se trata solo de tener una lista de preguntas interesantes. Pero la verdad es que los errores más graves no están en el guión, están en la actitud del entrevistador. Primer error: no generar rapport. El rapport es esa conexión emocional y de confianza con el entrevistado. Si no lo logras, la persona se cerrará, responderá de forma superficial o incluso abandonará la entrevista. Ejemplo. En una investigación sobre mujeres trans en contextos vulnerables, una entrevistadora fue demasiado directa en sus primeras preguntas. Resultado. La entrevistada se mostró incómoda y evasiva. Luego la misma investigadora cambió de enfoque. Empezó con una conversación informal, compartió su motivación personal y la entrevista fluyó con profundidad inesperada. Claves para evitarlo. Presentarte con honestidad. Explicar el propósito de la entrevista. Comenzar con preguntas suaves o experiencias cotidianas. Segundo error: hacer preguntas cerradas o dirigidas. Este es un error clásico. Si preguntas, ¿no cree que eso fue injusto?, estás sugiriendo una respuesta. Y si preguntas, ¿fue difícil para usted?, puedes estar limitando la riqueza de lo que esa persona podría compartir. Lo correcto: haz preguntas abiertas, neutras y reflexivas. ¿Cómo viviste esa situación? ¿Qué pensaste en ese momento? ¿Qué significó para ti? Tercer error: no registrar ni transcribir adecuadamente. Subestimar la importancia de grabar y transcribir palabra por palabra puede hacerte perder matices fundamentales. Los silencios, las repeticiones, las pausas. Todo eso también es dato sociológico. La investigadora María Cristina Mata decía: el dato cualitativo no se agota en lo que se dice, sino en cómo se dice y cuándo se calla. Por eso, una buena entrevista no termina cuando apagas el grabador. Termina cuando te sientas, transcribes, analizas y reflexionas sobre todo lo que ocurrió, incluso lo no dicho. Así que ya lo sabes, una entrevista en profundidad puede ser una joya metodológica o una conversación vacía, si no cuidamos estos detalles. ¿Has cometido alguno de estos errores al entrevistar? Cuéntamelo en los comentarios para que todos podamos aprender juntos. ¿Cómo logras que una entrevista no sea solo una conversación, sino una verdadera herramienta de análisis sociológico? La diferencia entre una buena entrevista y una superficial no está en la suerte. Está en la preparación, la escucha activa y la sensibilidad del investigador. Aquí van 5 claves fundamentales para hacer entrevistas en profundidad de forma profesional y rigurosa. Tip 1. Diseña una guía flexible, no un cuestionario rígido. Muchos cometen el error de llevar preguntas como si fueran una encuesta. La entrevista en profundidad necesita fluidez. Las preguntas deben servir como orientación, no como estructura cerrada.
¿Qué hacer? Crea una guía temática, con ejes de interés, y permite que la conversación fluya naturalmente. Tip 2. Comienza con preguntas abiertas y experiencias personales. No empieces por temas polémicos o delicados. Primero genera confianza con preguntas cotidianas. ¿Cómo es un día normal para ti? ¿Qué es lo que más te gusta de tu comunidad? Luego ve profundizando poco a poco. Es un proceso, no un interrogatorio. Tip 3. Graba siempre, con consentimiento, y transcribe palabra por palabra, la memoria falla. Y los detalles son oro. Cada pausa, cada contradicción, cada cambio de tono, puede ser un hallazgo analítico. Herramientas útiles. Aplicaciones como Otter.ai o Transcriptor para transcribir, o incluso Google Docs con dictado por voz. Tip 4. Observa más allá de lo verbal. La sociología también se hace con la mirada. Observa los gestos, silencios, nerviosismos, cambios de postura. Todo eso puede indicar emociones o tensiones que no se verbalizan, pero que son clave para el análisis. Tip 5. Reflexiona sobre tu propio rol como investigador. Tú también estás en la entrevista. Tu edad, tu género, tu acento, tus ideas. Todo influye en la interacción. Pierre Bourdieu dice: la entrevista debe ser una relación de poder invertida, donde el investigador se pone al servicio del entrevistado. Eso significa que tu tarea no es sacar información, sino facilitar que el otro se exprese sin temor ni condicionamientos. Hacer una buena entrevista no es solo preguntar. Es escuchar, observar, conectar y reflexionar. Si aplicas estos tips, tus entrevistas serán más ricas, éticas y profundamente sociológicas. Las entrevistas en profundidad no son solo una técnica metodológica. Son una invitación a mirar el mundo desde los ojos del otro, a escuchar sin juzgar y a descubrir los significados ocultos detrás de las palabras. En sociología, investigar no es acumular datos, es interpretar realidades. Y para eso, las entrevistas en profundidad son insustituibles. Desde los relatos de mujeres que enfrentan violencia simbólica, hasta jóvenes que resignifican su identidad en contextos de exclusión. Este método nos permite acceder al alma de lo social. ¿Qué tema sociológico te gustaría explorar a través de entrevistas en profundidad? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Si este video te ayudó a comprender mejor cómo aplicar entrevistas en profundidad en tus trabajos, suscríbete ahora. Tengo más contenido sobre técnicas cualitativas, análisis de casos reales y herramientas para que tu formación sociológica sea crítica, ética y profesional. Activa la campanita para no perderte el próximo video. Y si te gustaría que cree una guía práctica descargable, coméntalo abajo y la preparo para ti. Porque en sociología, comprender al otro no es un lujo metodológico, es un compromiso con la verdad social. Gracias por llegar hasta el final. Nos vemos en el siguiente video.